Clave de sol. Blog de musicoterapia. Por la doctora Pilar Lirio. Musicoterapia para estados alterados de la consciencia. El coma, segunda parte. Como decíamos en la entrada anterior, el coma es un estado en el que el cerebro desconecta si es que ve que necesita hacerlo, como es el caso de parada cardiorrespiratoria o de traumatismo cerebral, o bien se induce si es que se considera que la persona necesita de calma y tranquilidad para recuperarse de algún problema muy serio de salud. El coma es similar a un estado de sedación muy profundo. Por eso es lógico que no observemos respuestas. Sin embargo, el cerebro sigue recibiendo estímulos y mediante pruebas como por ejemplo la resonancia magnética funcional o el electroencefalograma, se ha observado que sí que existen respuestas a los estímulos. En algún caso se ha podido incluso establecer una especie de, diálogo, entre comillas, con alguna persona en coma mediante resonancia magnética funcional. De esto se deduce que puede haber personas en coma pero conscientes, capaces de comunicarse, aunque no por los medios convencionales. Los estímulos y el tálamo. En el cuerpo existen muchos receptores sensoriales. No solo son los relacionados con los 5 sentidos que conocemos, sino que hay más. Por ejemplo, hay ciertos quimiorreceptores que sirven como una especie de policía que analizan continuamente la sangre y detectan la cantidad de oxígeno y de anhídrido carbónico que contiene para dar orden al cerebro de respirar. Hay termorreceptores que detectan si algo está frío y caliente, cuánto lo está de frío o de caliente, y si está muy caliente o muy frío, pues dan orden de retirar la mano, por ejemplo. O también hay nociceptores que detectan el dolor, o propioceptores que detectan la posición corporal. Una persona en coma recibe todo eso y más, y todo a la vez. Entonces, todos los receptores, excepto el olfato va por otro sitio, todos los demás que detectan un estímulo lo envían a una parte del cerebro que se llama tálamo. El tálamo recibe los estímulos y los gestiona, los envía a la parte del cerebro correspondiente para que los procese de forma organizada para que el trabajo sea más fácil, para las zonas de procesamiento. Si se trata de información motora, pues la envía a la zona motora, si es visual, pues a la zona de la vista, etc. Además depura si es un estímulo, por ejemplo, de urgente procesamiento, si es amenazante o es agresivo y necesita de la activación de los sistemas de huida y de estrés, si se trata de comprender una lectura o de descifrar la letra de una canción, o resolver un problema de cálculo o controlar los impulsos o tomar una decisión. Es decir, todos esos estímulos que llegan al tálamo, pues el tálamo los gestiona, los clasifica y los reparte, es decir, reparte el trabajo que hay que hacer. Pues resulta que el tálamo es uno de los sistemas que se duerme en un coma. Así que lo que entra en ese cerebro son un montón de estímulos que rondan por ahí, por arriba y por abajo, sin control y sin organización y sin gestión. Dependiendo de cuánto pueda gestionar el tálamo, pues así será el coma. Si el tálamo no tiene ningún tipo de actividad, el coma será muy profundo y la persona estará aislada del mundo por completo. A priori no sabemos cuánta información está gestionando el tálamo ni qué sistemas funcionan. Puede ser que funcionen uno o dos o todos los sentidos, pero claro, al no poder exteriorizar ninguna reacción, pues desde fuera no sabemos qué ocurre en ese cerebro, a menos, como ya hemos dicho, que se le realice una resonancia magnética funcional o un electroencefalograma o se observe el ritmo cardíaco o el respiratorio para constatar si existen cambios que nos indiquen que pueda estar recibiendo esos estímulos. Al percibir todos los estímulos y no ser capaz de filtrarlos y gestionarlos, pues eso crea un estado de ansiedad y de estrés en la persona que está en coma, dependiendo del tipo de coma. Ese estrés puede interferir en la recuperación, tanto del problema de salud que causó el coma, como de la salida del coma. También puede interferir en la rapidez, ¿no?, de la salida del coma, en el plazo, en el tiempo que esa persona está en coma. No sabemos todavía cómo afectan los estímulos, ni los buenos ni los malos, en la recuperación de la persona en coma. Aún resulta ser un misterio el mundo del coma.
La sobrecarga de estímulos y la habituación. Cuando el cerebro se encuentra sobrepasado 7 días, 24 horas al día, como ocurre en un hospital, que es un entorno no regulado sensorialmente, responde con un sistema defensivo que se llama habituación. Es decir, el cerebro acaba por anular los estímulos que entran. Esto ocurre incluso cuando estamos conscientes. Si estamos pendientes de una persona en una conversación y ocurre algo a nuestro alrededor, pues es posible que ni siquiera nos demos cuenta de ese hecho. Pero si atendemos a eso que ha sucedido a nuestro alrededor, pues posiblemente perdamos el hilo de la conversación. Depende de lo relevante que sea la conversación o el suceso que haya ocurrido. El cerebro se pasa el día filtrando y anulando la información que el tálamo considere más o menos importante, relevante o significativa, porque esa es su función de gestor. Si queremos concentrarnos en una tarea muy importante y precisa, pero tenemos alrededor a personas hablando fuerte sin parar, la tele puesta o la radio, pues nos costará concentrarnos en la tarea. El mecanismo de la habituación baja las posibilidades de estimular al cerebro. Si el tálamo está a media capacidad y se ve sobrepasado por información que no es relevante y que está bombardeándolo continuamente, pues termina por desconectar. Las capacidades de procesamiento y de respuesta del paciente se ven seriamente comprometidas. Así pues, los estímulos deben ser presentados cuando el ruido de fondo está al mínimo. Los niveles de ruido ambiental altos y continuos inducen a la habituación y disminuyen la selección de objetivos y la capacidad de respuesta en general, posiblemente eliminando por completo las respuestas a estímulos específicos. Por lo tanto, quienes brindan cuidados a estas personas deben tener en cuenta todas estas consideraciones y actuar en consecuencia. Las implacables leyes de la neuroplasticidad. Como dijimos en la anterior entrada, dedicada al coma, en la parte primera, mientras la persona está en este estado de coma se deterioran muchos aspectos cognitivos. ¿Por qué pasa esto? Si no ofrecemos estímulos a un cerebro para que procese una función, esa función se desconecta. Es una de las más implacables reglas de la neuroplasticidad, la primera de todas, que es lo que no se usa se pierde. Además, la regla dice que ha de ser la persona quien realice la tarea y no otros en su lugar, cosa que se puede aplicar a estímulos como el procesamiento auditivo, pero no a la actividad motora. También nos hablan otras leyes de la neuroplasticidad, de aspectos como el cuidado en el diseño del entrenamiento o de las intervenciones y de la necesidad de repeticiones con determinada duración o nivel de intensidad. Pero la que más interesa tener en este momento en mente es esa primera regla, porque es la que va desconectando poco a poco a una persona que no tiene una estimulación suficiente. ¿Y cómo se sale del coma? Pues esta pregunta es muy compleja. Normalmente se sale del coma cuando el cuerpo ya está sanado, esa sería la teoría. Cuando el coma es inducido y los médicos determinan que ya la persona ha sanado, pues se retira la medicación y se espera que poco a poco la persona vaya despertándose por sus medios. Pero si la persona le cuesta despertar, pues ahí ya se complica la cosa, porque el coma es multifactorial y la mejoría depende del estado alterado de consciencia y de dónde se encuentra la lesión o de la gravedad de las zonas dañadas. Se han constatado casos en los que existía reacción a medicación, como por ejemplo a ciertas sustancias para dormir o también a la dopamina, que esas sustancias de alguna forma ayudaron a despertar de un coma. Últimamente también se está estudiando la electroestimulación con unos electrodos especiales muy pequeñitos del tálamo precisamente, pero no existe una forma unánime de resolver el problema de despertar de un coma para todas las personas. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a las personas que están en este estado? Pues desde el punto de vista del exceso de estimulación continua, pues se puede limitar el uso de la televisión o de la radio en presencia de estas personas, pues para evitar precisamente esa habituación y reducir en lo posible los niveles de ruido ambiental en el entorno clínico para que baje el nivel de estrés producto de esa situación que es desconocida para ellos. Si vamos a trabajar para estimular a personas que están en estado de coma, es necesario tener en cuenta que la administración de la estimulación de cualquier tipo debe regularse muy cuidadosamente en términos de intensidad, frecuencia, intervalos entre estímulos, duración y niveles de ruido objetivo. Es muy importante alternar periodos de trabajo con periodos de descanso. No sabemos realmente si los estímulos llegan donde tienen que llegar.
pero es fundamental intentarlo. A veces nos llamará la atención algún detalle, un latido diferente, un movimiento ocular, pues pudiera ser un indicativo, aunque nunca tendremos la certeza, un indicativo de que está funcionando. Es importante explicarle a la persona con palabras muy sencillas todo lo que ocurre. La persona no entiende lo que siente, lo que oye, no entiende que no puede hablar ni moverse. Nunca plantear, por ejemplo, problemas muy complejos a una persona en coma. Hablarle con un lenguaje como el que usaríamos con un niño, nada de complejidad. No le pidamos colaboración en resolver problemas graves de nuestra vida. A veces le preguntamos qué haría en esa situación si estuviera despierta y a lo mejor no nos oye, pero quizás sí, y se sienta impotente por no poder ayudarnos ni responder. No hay que presionar con despertar. A veces despertar no es bueno porque recordemos que el cuerpo está sanando. En ocasiones nuestro deseo de ver de nuevo a esa persona a nuestro lado como siempre, pues provoca que le causemos un estrés extra a su situación, apremiándolo con despertar, con apretar la mano, con abrir los ojos, etc. Todo lo que rodea a una persona en coma debe ser tranquilo, calmado, nunca agresivo, dejando fuera las peleas, las discusiones, los reproches entre quienes están a su cuidado. Nunca varias personas hablando a la vez en su presencia, porque la persona en coma tiene dificultades con el filtrado y el procesamiento de la información. A veces los programas de estimulación involucran estimulación sistemática visual, táctil, auditiva y olfativa usando luces, campanas, palmadas, olores de todo tipo, sin atender incluso si todos esos estímulos pueden ser del agrado de la persona en coma. La estimulación sensorial debería ser significativa y no amenazante, no un bombardeo continuo de estímulos que intenten propiciar una reacción. ¿Y respecto a la música qué? Pues sucintamente podemos decir que la percepción auditiva se compone de varias fases. La onda sonora impacta sobre el tímpano que vibra. Esta vibración se transmite a los huesecillos del oído interno que a su vez mueven la membrana de la cóclea que dispara los cilios que activan el nervio auditivo. Hasta aquí todo funciona correctamente en una persona en coma. Pero el problema es cuando llega ese estímulo al tálamo que debe conducirlo a la corteza auditiva. Pues ahí es cuando no sabemos si ha llegado o no, porque la persona en coma pues evidentemente no muestra reacción. Sin embargo, sabemos que mediante pruebas de las que hemos hablado al principio, sobre todo la de la resonancia magnética funcional, hay personas que reconocen el estímulo y personas que no lo hacen dependiendo del tipo de coma. La música es una herramienta muy valiosa para la mejora cognitiva. Sus beneficios en la salud física y mental de las personas ya tienen a sus espaldas mucha evidencia científica. Se usa como tratamiento coadyuvante en problemas como el Alzheimer, el Parkinson, la afasia, la disfemia, etc. Entonces, en 1990, un neurólogo le pidió a un musicoterapeuta que trabajara con personas en coma para observar si también la música podía tener alguna utilidad en estos casos. Se eligieron 5 personas entre 15 a 40 años, las sesiones eran cortitas, unos 10 minutos, y el musicoterapeuta cantó sin palabras, adaptándose al ritmo cardíaco y respiratorio de la persona en coma. Si bien el estudio no detalla aspectos metodológicos en profundidad, sí que cuenta que se encontraron muchos resultados de variaciones en los comportamientos físicos. Por ejemplo, al cantar por primera vez el terapeuta, hubo una desaceleración de la frecuencia cardíaca. Luego la frecuencia cardíaca aumentó rápidamente y mantuvo un nivel elevado hasta el final de la sesión. Los expertos encontraron que este comportamiento podría relacionarse con un intento de procesamiento cognitivo que se desvaneció después de que se detuvo la musicoterapia. También se produjeron otras reacciones, como cambios en la respiración, por ejemplo, se volvió más baja y profunda, movimientos motores finos, como los de intentar agarrar algo con la mano, o movimientos de girar la cabeza o intentar abrir los ojos. Las mediciones del electroencefalograma mostraron excitación y actividad perceptiva que se desvaneció cuando se detuvo la musicoterapia. La música y el canto se han empleado muchísimas veces para estimular a personas en este estado. Por ejemplo, la música y el canto liberan dopamina.
También son relajantes porque la música reduce el cortisol y por eso también baja los niveles de estrés y de ansiedad. La música además reajusta los ritmos cerebrales y además trabaja las funciones ejecutivas y algunas motoras. Solo tenemos que tener en cuenta todos estos puntos mencionados anteriormente. Es muy importante la modalidad musical que vamos a usar junto con la relevancia del estímulo. Se puede usar música instrumental o música vocal, quizás una canción conocida o una improvisación. La canción conocida ofrece un punto extra en cuanto a la relevancia o significación, de la que hemos hablado anteriormente. Si la música es muy conocida por la persona, más significativa será. Precisamente debemos considerar la importancia del exceso de información y el bloqueo del cerebro por estrés. Quizás para nosotros sea algo sin importancia, pero mientras más complejidad, peor para la persona en coma, sobre todo al inicio del coma. La complejidad tiene que ir muy poco a poco en ascenso. Cuando queremos relajar y dormir a un bebé, no le ponemos la quinta de Beethoven. Le cantamos o le tarareamos música lenta, suave. Pues aquí ocurre lo mismo. La música instrumental, con muchos instrumentos sonando a la vez, es contraproducente al principio, porque el cerebro no puede procesar toda esa complejidad sonora que en música llamamos armonía. Pero el canto con letra también es complejo, porque el cerebro no puede procesar la letra ni su significado al principio. Así que es importante optar quizás por el tarareo, sin acompañamiento, ni karaokes de ningún tipo, lo que llamamos voz a capela. A continuación vamos a escuchar un par de ejemplos de un mismo fragmento cantado de música conocida, es decir, relevante, tarareada, sin letra, a capela, todo lo que hemos hablado anteriormente, pero con más o menos información cognitiva. La complejidad se debería usar poco a poco a medida que la persona va estando mejor en su proceso de curación. En el primer caso, el fragmento cantado de música conocida y a capela y sin letra, como hemos dicho, tiene poca información cognitiva. Si queréis ilustrar esto que digo con una imagen, tendréis que acudir a esta versión escrita del blog. Pero sí podréis escucharlo a continuación. Y en este segundo ejemplo tenéis el mismo fragmento cantado, pero con mucha más información armónica. De nuevo, los que acudáis al blog, a la versión escrita de esta entrada, podréis observar la ilustración que acompaña a este ejemplo. El canto improvisado también parece ofrecer una serie de posibles beneficios cognitivos. Al no ser música conocida, supone un pequeño trabajo extra de procesamiento por la curiosidad que despierta en el cerebro el hecho de que sea improvisado. También que la música sea grabada o sea en vivo es muy importante para ciertos aspectos de la salud. Si bien la música grabada es más accesible para todo el mundo, tiene menos información cognitiva por estar en formatos comprimidos. Aunque la música en vivo tiene más complejidad sonora, también es cierto que se ha demostrado que ayuda a reducir la ansiedad y a mejorar el estado de humor mucho más que la grabada, además de aliviar la incomodez de la estancia hospitalaria. En caso de sedación y respiración asistida, se ha asociado con el descenso del ritmo cardíaco e incluso de la presión sanguínea. Por último, destacar que si la voz fuera de una persona muy cercana, sería mejor que la de un desconocido, por ese tema que hemos hablado antes de la relevancia o la significación para el cerebro. Pero de no ser posible, lo fundamental es priorizar la estimulación musical ante todo, aunque sea proporcionada por un terapeuta externo a la familia y a los amigos. La ventaja del terapeuta es que va a saber qué modalidad emplear y cuánta significación según el estado de la persona en coma y de sus posibles reacciones, o puede emplear un combo de todos si observa que la persona no reacciona. También puede realizar un trabajo estructurado de patrones rítmicos, respiratorios, canto, instrumentos, diapasones, etc.
A continuación os dejo una improvisación cantada a capela de 3 minutitos. La cantante es Rosa Vergés y ha tenido la amabilidad de crearla para ejemplificar e ilustrar toda esta información, y esta intervención pone el broche final perfecto a las entradas sobre la musicoterapia y el coma. Son improvisaciones idóneas en principio para meditar, pero que pueden ser usadas en el contexto de un estado alterado de la consciencia. Espero que os guste y que os resulte de utilidad toda esta información. Recordad que en la versión escrita podéis consultar los gráficos de la complejidad armónica de los cantos que aparecen antes, que tenéis toda la información bibliográfica para poder consultarla, y nada más decir que espero vuestros comentarios, sugerencias, experiencias, etc. Más abajo, como siempre, en la caja de descripción tenéis el enlace a esta entrada del blog. Os dejo con el audio y os espero en la siguiente entrada.